Estamos de regreso y vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma la maestra Marta Pereira Moncada. Con ella vamos a Moncayo, perdón. Con ella vamos a platicar. Es coordinadora de investigación en Mexicanos Primero. Y bueno, pues cómo se encuentran los maestros de educación básica en este 15 de mayo. ¿Qué ha ocurrido con esta profesión, sobre todo a unos años de que se superó la pandemia de COVID, uno de los grandes retos para la educación en nuestro país? Maestra, muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, pues primero, ¿qué dejó a esta distancia ya la pandemia favorable y en contra a los profesores que tuvieron que reinventarse? Sin duda podemos marcar como un parteaguas esta etapa para la educación, ¿no? Sí, así como mencionas, pues sí fue una cuestión muy complicada para los maestros el enfrentar la pandemia, pero permíteme primero hablar y felicitarlos a las maestras y a los maestros en su día, tanto a los que están en servicio como a las personas que ya se jubilaron, pues maestros y maestras siempre serán. Entonces, y decirles que desde Mexicanos Primero Jalisco, pues admiramos su labor, admiramos el tesón y la entrega con la que laboran todos los días, abriendo las escuelas, estando presentes para las y los niños, los adolescentes, y precisamente reconocer que durante la pandemia pues tuvieron un trabajo muy duro, tuvieron que enfrentar situaciones muy complejas, y sí queremos valorar todo esto, ¿no? Ya hablando de cómo está ahora la cuestión, varias de las necesidades que nos comentaron en la pandemia a través de una investigación que hicimos y a través de una encuesta que realizamos con el IE, que es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, siguen estando presentes ahora las mismas necesidades, que son en un momento, primero, una descarga del trabajo administrativo. Tienen una carga que perciben como muy fuerte, muy excesiva, y eso les ayudaría mucho descargar esto, ¿no? Por otro lado, también necesitan, y esto lo han recalcado de muchas maneras, apoyo socioemocional, no solo para los estudiantes, sino también para ellos como personas, pues precisamente la pandemia nos dejó este problema, ¿no? Por otra parte, una formación continua que sea relevante, que sea actualizada, que sea fácil para ellos de tomarla en horarios que les sean pues apropiados, ¿no? Por otro lado, también es importante que tengan espacios de escucha y diálogo con las autoridades, ya sea las autoridades cercanas como directivos, supervisores, y también con las autoridades estatales y municipales, ¿no? Y también hablamos de la necesidad de contar con pues esta continuidad en los planes de estudio, que no se esté cambiando cada sexenio una reforma, o que haya estos cambios que les implican a ellos mucho tiempo, una curva de aprendizaje que a su vez pues, genera dificultades para que el aprendizaje de los niños se cumpla, ¿no? Claro, porque además cuando hablamos del universo de maestros de educación básica, y lo vimos con lo que ocurrió con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, estamos hablando de un universo muy diverso, ¿no? En donde las necesidades, las condiciones laborales, las condiciones de vida son muy distintas. Sí, muy bien puesto. Una de las cuestiones que importa mucho para los maestros es que se contextualicen sus necesidades, sus inquietudes, claro, y precisamente que haya un reconocimiento y oportunidades para crecer de forma profesional y personal en sus trayectorias. Entonces, en ese sentido, pues sí invitamos a que se implementen estrategias para que haya una valoración docente, una valoración directiva,
que se aseguren sus derechos laborales y profesionales. De hecho, esto lo pusimos como uno de los puntos de los compromisos que firmaron las candidatas y el candidato para la gubernatura que hicimos desde Mexicanos Primero Jalisco. Claro. Ahora, las necesidades del sector educativo pasan más por lo presupuestal o por el reconocimiento sobre la importancia que tienen en la estructura social. En realidad van paralelas porque precisamente a muchos de los maestros las condiciones laborales, incluyendo los salarios, o haciendo que, bueno, no haciendo, pero ellos teniendo que poner a veces de sus recursos para tener materiales dentro de las aulas o para poder llegar a las escuelas en las zonas alejadas, implica un peso muy grande y sí es necesario que desde las autoridades a todos los niveles, federal, estatal y municipal, pueda haber este apoyo desde los recursos que se debe dar para el cumplimiento de los derechos, del derecho a la educación. Pero por otro lado también el valorar, reconocer su labor que es tan importante, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social y de, pues en general, de construir una sociedad democrática y justa, es muy, muy importante y esto tiene que venir no solo desde los estudiantes y no solo en un día, sino todos los días y en especial si hacemos un llamado a las familias para que estén en esta dupla, en esta vina de colaboración para que precisamente sean los niños y los jóvenes quienes salgan beneficiados, ¿no? Claro. Ahora, en este proceso electoral, ustedes hicieron un trabajo para establecer compromisos. ¿Qué tanto lo que ocurre justamente cuando se diseñan los proyectos de gobierno termina siendo determinante en la vida de la educación de nuestro país? Precisamente, y gracias por la pregunta, Sonia, una de las cosas que nosotros buscamos desde Mexicanos Primero Jalisco es incidir en la política pública, porque sabemos que sí se toman las decisiones desde arriba y son necesarias que haya evidencia, que haya unas decisiones tomadas con base a la evidencia para favorecer los procesos de aprendizaje, para favorecer la valoración de los docentes, para que en general pues la educación puede ir mejorando. Pero también sabemos que los cambios suceden desde el aula hacia arriba. Entonces, sí creemos que es muy, muy importante que se tomen en cuenta estas dos pues, corrientes, ¿no? Para que justo en los espacios de diálogo, justo en estas invitaciones a conocer cuáles son las necesidades de los maestros y las maestras, estén los tomadores de decisiones y puedan dar una respuesta que sí nos ayude a ir adelante y que pues confronte lo que se necesita, ¿no? Por supuesto. Y bueno, regresando un poco, Marta, a lo que nos comentabas al principio acerca de cómo se cambian las reglas para los maestros en planes de estudio, lo vemos este sexenio con el tema de los libros de texto, en la administración pasada con la reforma y el tema de la evaluación y las capacidades y las condiciones para definir el salario y otras prestaciones. Que en este punto, ¿qué tanto se toma en cuenta a los maestros o qué tanto no se les toma en cuenta? Y también, ¿qué significa esto de querer reinventar cada sexenio lo que ocurre con la educación? Comienzo por el último punto. La educación es un proceso que lleva tiempo y no solo es la curva de aprendizaje que tienen que tener los maestros y los estudiantes normalistas que están aprendiendo recién en su formación, sino también es el poder aplicarlo desde la ley hacia el aula, que los procesos se vayan dando y que se puedan evaluar. Y eso lamentablemente no sucede en 6 años. Se debería tener una continuidad evaluando evidentemente cuáles son las prácticas y las políticas que funcionan para poder ir hacia mejor. Cuando tenemos estas interrupciones tan frecuentes, precisamente lo que pasa es que puede haber cuestiones desde tener
tres planes curriculares funcionando al mismo tiempo, como está sucediendo, y que las personas que están laborando en el momento actual o las que están recién incorporándose al servicio tengan que hacer este aprendizaje forzado para poder precisamente adaptar el currículum y los planes a lo que se les está pidiendo. Y una de las cosas que han recalcado mucho los maestros y las maestras que han hablado con nosotros es que la poca comunicación que se tiene de estos planes o de cómo funcionan los cambios hacia las familias tampoco ayuda, porque no se entiende. Nosotros aprendimos de una forma, queremos que nuestros hijos aprendan igual o por lo menos esperamos que sea una cuestión parecida. Entonces, cambiar así tan repentinamente, pues, sí genera un tiempo extra y un esfuerzo extra, ¿no? Por supuesto. Y además, casi siempre estos cambios no van acompañados con protocolos justamente de adaptación y de seguimiento a los mismos, ¿no? Exacto, sí, el acompañamiento es otra de las cosas, la preparación, el tener los materiales a tiempo, el poder tener discusiones entre los maestros, el poder ser tomados en cuenta para generar pues los planes, los mismos materiales y esto, sí son cosas que nos han señalado. Por supuesto. Marta, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias, Sonia, y solamente dejarles a los maestros y los maestros de Jalisco y de todo el país, pues nuestro agradecimiento y respeto profundo. Sabemos que todos los días se enfrentan a lo incierto, a lo complejo, que toman decisiones importantes todas y que pues lo hacen desde la valentía y desde el amor a sus estudiantes. Por supuesto, sin duda tenemos que estar conscientes de lo que representan y nada más revisar cada uno de nosotros, ¿no? Lo que algún maestro significó en la definición de nuestra vida. Así es, muy bien, Sonia, muchas gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Es Marta Pereira Moncayo, coordinadora de investigación en Mexicanos Primero Jalisco. Feliz día del maestro para todos los maestros. 2 de la tarde en punto.